dato del PIB de la eurozona, nimio y sobre todo viendo ese 0% en Alemania. Vamos con el análisis del dato. Ángel Talavera, Head of Europe Economics at Oxford Economics. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ese PIB en la tasa intertrimestral creciendo una décima menos de lo esperado del dato previo. Alemania al 0%. ¿Cuál es esa primera lectura de este dato del PIB de la eurozona? Pues bastante decepcionante, diríamos. Que la revisión a la baja, de hecho, ya la esperábamos porque hubo una revisión de los datos del PIB de Irlanda, que desde hace un tiempo tiene unas cuentas nacionales que se mueven de manera bastante abultada. La revisión de Irlanda ya nos decía que casi seguro que la revisión de eurozona iba a ir hacia abajo. Entonces, pues lo que seguimos viendo es una actividad muy floja, 0,2 en el trimestre, 0,6 en el anual. Es una actividad muy floja. La eurozona venía de un estancamiento muy largo de un año o dos. Empezó el año quizá con un poquito más de brío, pero lo que vemos es que ahora mismo hay una falta total de momentum y creo que empieza a ser cada vez más preocupante la falta de crecimiento económico, de recuperación económica. En esa lectura de los datos estamos viendo grandes movimientos dispares en las distintas economías, pero mirando a esas locomotoras apagadas, el 0%, Francia es un 1%. En la lectura del crecimiento, decías, se deterioran esas expectativas, pero ¿qué pasa? O sea, ¿hasta qué punto es sostenible o hasta qué punto con un 0% de Alemania el riesgo de entrar en esos datos negativos se aproxima? Bueno, creo que gran parte de la debilidad de la economía europea es lo que comentas, de que Alemania ahora mismo está estancada. El crecimiento trimestral, de hecho, fue negativo en Alemania, cayó un 0,1. Ahora mismo lo que seguimos viendo es que las economías que crecen más fuerte en Europa son todavía las que son más claramente con un sector servicios y de turismo más fuerte. Tenemos a España, tenemos a Grecia, tenemos a Croacia, países que tienen un sector turístico y de servicios mucho más fuerte. Alemania, en el otro lado de la balanza, un sector industrial el más fuerte o el más grande de Europa, que sigue estancado completamente. Ahora mismo, en Alemania, si no empieza a haber una recuperación un poco más sostenida, realmente por su propio peso en la economía europea y por la importancia que tiene en el comercio europeo, pues es muy difícil pensar que la economía de la eurozona puede ganar mucho dinamismo si Alemania sigue estancada o en recesión, casi como estamos viendo ahora. Ahora mismo la situación, además, hemos estado conociendo los datos de PMI esta semana con ese telón, ese talón de Aquiles del sector manufactura golpeando. Hemos visto además cómo en la lectura esta mañana de la producción industrial en Alemania, uno de sus motores, el sector automovilístico, está cayendo con fuerza. No sé ahora mismo y sobre todo de cara a lo que está por venir, se espera un recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo, pero ¿hasta qué punto puede ayudar a una economía tan anémica ese movimiento? A ver, bajada de tipos siempre va a ser beneficiosa, por lo menos ayudará un poco a impulsar el crecimiento. Creo que ahora mismo ya cada vez es más evidente que los tipos de interés en Europa, al nivel que están, son demasiado altos, demasiado restrictivos para una economía donde la inflación ya ha caído casi al 2% y el crecimiento está, como vemos, muy anémico. Los tipos de interés como están ahora no creo que sean consistentes con la imagen de inflación y crecimiento que tenemos. Ahora bien, el sector industrial en concreto y alemán en concreto tiene problemas bastante específicos, algunos estructurales, algunos más cíclicos, donde los tipos de interés probablemente no van a ser la píldora que lo pueda arreglar todo. Hay componentes o problemas en el sector industrial que no se va a arreglar simplemente por unos tipos de interés más bajos, pero que duda cabe que si empezamos a ver tipos de interés más bajos y condiciones de financiación más suaves, eso debería menos ayudar un poco de manera cíclica a que la economía empiece por lo menos a repuntar en el año que viene. En este escenario, además, estamos viendo un cierto mantenimiento del dato de empleo. Era otro de las cifras que se conocía a esta hora. Se mantiene en el 0,2%, pero precisamente por lo que estaba señalando, como la situación está ensombrecida en la eurozona, no sé hasta qué punto podemos empezar a preocuparnos por que comience a impactar este escenario de crecimiento anémico, de desaceleración casi o de nada de funcionamiento en algunas economías en el mercado laboral, que hasta ahora ha aguantado con fuerza.
Sí, efectivamente, es una de nuestras grandes preocupaciones ahora mismo, es que los datos de empleo, a pesar de que siguen siendo relativamente sólidos y han aguantado muy bien, un crecimiento económico muy bajo, empezamos a ver indicadores adelantados que empiezan a sugerir que los mercados laborales en muchos países están empezando a aflojar. Hay encuestas, por ejemplo, de intención de contrataciones, por ejemplo, que están yendo bastante hacia abajo. Empezamos a tener un poco de preocupación de que el mercado laboral el año que viene podría empezar a aflojar. No pensamos que estamos en una situación donde veremos una gran subida del desempleo, pero sí podemos empezar a ver un mercado laboral que ya se frene, que la creación de empleo caiga a cero. Y de hecho, por ejemplo, el dato de hoy del consumo privado ya vemos que sigue siendo muy flojo. Los consumidores siguen estando bastante pesimistas, a pesar de que la economía o que el mercado laboral sigue bien y que la inflación ha caído. Por lo tanto, todos esos mimbres nos hacen estar un poco preocupados con respecto a las perspectivas de crecimiento del año que viene, o por lo menos lo que era una perspectiva anterior de una recuperación mucho más sólida. Creo que empieza a haber ahora ciertas grietas que creo que habrá que empezar a considerar, sobre todo en las decisiones de política monetaria. Ahora mismo, porque lo habíamos leído, ¿no?, en esos ítems que conforma el PIB, como el consumo final de los hogares cae, y también hemos visto como la formación bruta de capital ha disminuido, lo que es de alguna manera un empeoramiento de las expectativas finalmente de las empresas, que son las que sustentan ese, son el ADN del tejido empresarial, por tanto, las que sustentan ese futuro empleo. Sí, la caída del consumo y de la inversión es un dato muy negativo. Ahora mismo la economía europea se está manteniendo simplemente a nivel de comercio externo, que también va a tener, creo, bastantes riesgos en el horizonte, con las perspectivas potencialmente de una guerra comercial, de la imposición de aranceles, etc. Ahora mismo la economía europea a nivel doméstico, la demanda doméstica está bastante muerta, y creo que esto nos dice que, como de nuevo comento, creo que las condiciones monetarias son demasiado restrictivas para una economía europea que simplemente está demasiado renqueante. Ahora mismo no hay ningún dinamismo en la demanda doméstica europea, y creo que esto es un problema que tenemos que empezar a considerar más seriamente. Estamos llegando a este dato que, sin lugar a dudas, está reflejando lo que ha sido el comportamiento del segundo trimestre. Tenemos que esperar de alguna manera que el tercer trimestre, simplemente por la estacionalidad del verano, se vea en algunos casos más fortalecido, pero en este escenario y en medio de lo que está siendo esa desaceleración que va extendiéndose, incluso mirando a la economía americana, hay que anticipar, por tanto, que la recta final del año se va a poner muy cuesta arriba, mirando esa evolución, sostener el crecimiento en la eurozona. Yo creo más bien que vamos a ver un poco más de lo mismo, un crecimiento flojo. Creo que los riesgos de recesión todavía siguen limitados, pero obviamente pues empiezan a aumentar. También depende mucho de lo que pasa en Estados Unidos, claramente. Obviamente es una economía que, si obviamente Estados Unidos entra en recesión, creo que las perspectivas para Europa obviamente empeoran automáticamente. Pero yo ahora mismo creo que nuestra visión es un poco más de lo mismo. Crecimiento débil, una falta de momentum o de inercia completa. Entonces, simplemente una economía que sigue pues creciendo muy poquito, bastante ranqueante, pero que no va a ningún sitio, vamos, ¿no? Crecimientos del 0,5-0,6% anuales son demasiado flojos. Tendríamos que, creo, esperar crecimientos más, por lo menos del 1,5-2%, que serían más, creo, más deseables para una economía como la eurozona. Ángel Talavera, de Oxford Economics, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias y un saludo a todos. Pues